Este programa es una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal. Saludos amigos de LVP en la jugada. Aquí habla para ustedes Jesús Ponte y bienvenidos a su nuevo Noti LVP. El primer Noti LVP del mes de junio y por supuesto cargado de información. Hoy comenzaremos hablando sobre Cardenales de Lara. Hay muchísimo flujo informativo sobre el equipo crepuscular. El primero del que hablaremos es de Eduardo García. Nos pedían en los comentarios del anterior Noti LVP que habláramos de él y la verdad vive un presente muy bueno este muchacho de Duaca, Venezuela. Él, que tiene 22 años de edad, está jugando ahora mismo en la clase A fuerte de los Cerveceros de Milwaukee. Tuvo un lento comienzo de temporada, pero ahora mismo ya ha tomado su ritmo. Batea 2.78 en lo que va de contienda, pero lo más interesante de Eduardo García son los numeritos que ha colocado en sus últimos choques. Si uno analiza lo que han sido los números de Eduardo García en los últimos 13 cotejos en la clase A fuerte de los Cerveceros de Milwaukee, podemos ver que su averaje está en 352 con 407 de OBP y 1073 de OPS. Estos son números extraordinarios para un pelotero que no es un slugger y aún así en clase A tiene un OPS por encima de 1000. Tiene 6 dobles en los últimos 3 encuentros con 3 jonrones y un triple, es decir, 10 extra bases en los últimos 13 encuentros con 10 empujadas y 14 carreras anotadas. En los últimos 13 duelos, Eduardo García promedia más de una carrera anotada por encuentro. Para él es muy importante aprovechar esta oportunidad. El año pasado llegó hasta la sucursal AA de los Cerveceros de Milwaukee. Ahora espera que vuelva a recibir esa chance para asentarse en la que se conoce como el circuito más importante de los prospectos. Él ha estado variando entre el center field y el campo corto en lo que va de campaña. De hecho, tiene más encuentros como jardinero central que como campo corto. Eduardo García, algo interesante para los Cardenales de Lara que pudiesen experimentar con él en esta nueva posición. 27 encuentros en lo que va de temporada ha estado como jardinero central Eduardo García y en 22 oportunidades como parador en corto. Veremos si su futuro va hacia el center field. Creo que Cardenales de Lara también pudiese estar de acuerdo con este movimiento hacia los jardines para Eduardo García, ya que ellos desde hace algún tiempo han estado buscando un jardinero central natural para esa posición. Tienen a Samuel Zavala, un joven que llegó vía cambio desde los Tiburones, pero también tener a Eduardo García sería una opción interesante para cuando no continúe Gorkis Hernández. El otro nombre de Cardenales del que vamos a hablar es de Edwin Escobar, que dejó la pelota nipona y ahora mismo está con el equipo de los Leones de Yucatán en la pelota mexicana. Una noticia que es bastante positiva de cara a Cardenales de Lara, porque esto implica que no habría restricciones para que Edwin Escobar lance con el conjunto crepuscular en lo más pronto posible de la contienda 25-26. Así que son muy buenas noticias para los Cardenales de Lara. Él, como les digo, ya debutó con los Leones de Yucatán, ha lanzado incluso hasta en 9 encuentros. No le ha ido del todo bien, sigue teniendo algunos problemas de descontrol Edwin Escobar. En 9 entradas de labor tiene 10 boletos, es decir, más de un boleto por entrada. Ha permitido un total de 6 carreras limpias en 9 episodios con par de cuadrangulares y 6 ponches. Honestamente no está en su mejor momento Edwin Escobar. En la pelota japonesa salió de allí por un bajo rendimiento y ahora llegando a la pelota mexicana con los Leones de Yucatán le está costando de momento, pero uno cree que en cualquier momento pudiese tomarle el pulso al torneo Edwin Escobar. En otra noticia de Cardenales de Lara, Adrián Almeida ya cambió de equipo, ahora está con los Rieleros de Aguascalientes. Es el tercer conjunto en el que juega en esta temporada. Adrián Almeida empezó con los Olmecas de Tabasco de Wilfredo Romero, luego pasó a los Bravos de León, apenas tuvo una fugaz presentación en la que le fue muy mal y ahora está con los Rieleros de Aguascalientes, equipo con el que comparte por ejemplo con Carlos Pérez o también con Ángel Reyes. La primera presentación positiva para Adrián Almeida, eso sí, ahora desde el bullpen, un nuevo rol distinto a lo que lo habíamos visto por lo menos en esta contienda 2025, y en esa entrada de labor no permitió carreras limpias, de hecho no permitió boletos tampoco. Eso sí, le dieron un indiscutible, pero no le pudieron hacer más daño a Adrián Almeida, que terminó cerrando ese encuentro para los Rieleros de Aguascalientes. Recuerden, él venía de hacer hasta 7 aperturas en el comienzo de esta temporada y ahora con los Rieleros pasa a la parte del bullpen. Lo importante para él, mantenerse en un torneo competitivo como este. Otro pelotero que está cerca de reactivarse es William Pérez.
William Pérez, que en los por lo menos 5 o 6 años anteriores era una piedra fundamental de Cardenales de Lara. En los últimos años las lesiones han mermado su rendimiento, pero él no ha decaído, se ha mantenido activo trabajando para recuperarse al 100%. De hecho, él ni siquiera estuvo el año pasado con Cardenales de Lara, pero no lo dejó en libertad Cardenales, lo que habla de que siguen viendo en él un brazo que los puede ayudar más temprano que tarde. De hecho, si uno ve desde el invierno de la temporada 23-24, solo ha lanzado 4 entradas de labor William Pérez. Él en el invierno de la 23-24 lanzó por 1 inning y 1/3 de labor con Cardenales. Luego en el 2024 estuvo con Delfines de La Guaira, participó por 2 innings y 2/3 de labor y de allí no ha vuelto a actuar. Eso quiere decir que más o menos desde octubre de 2023 solo ha actuado por 4 entradas William Pérez. Veremos si esta nueva oportunidad que recibe con los Marineros de Carabobo en la Liga Mayor de Béisbol Profesional lo puede ayudar para que se ponga a tono físicamente y posteriormente pueda ayudar a Cardenales. Recuerden que este es un lanzador que ha estado incluso inmiscuido en votaciones de pitcher del año o de regreso del año en la LVP, y ahora se le pudiese surgir una nueva oportunidad con Marineros para ver cómo está físicamente y que Cardenales lo reevalúe de cara a la contienda 25-26. Nos preguntaban mucho por Robert Pérez Jr. Lo que pudimos contactar con la gerencia de Cardenales de Lara, todavía no ha debutado en esta campaña, pero se espera que vaya a estar en un circuito independiente. Esa fue la información que ellos dieron. Se espera que sea un circuito independiente de Estados Unidos, pudiese ser la Atlantic League o la American Association. Esto según la información que nos compartió la gerencia de Cardenales de Lara. Ahora corresponde hablar de los Leones del Caracas. Los Leones en el Noti LVP pasado estuvieron entre los equipos finales, hoy está entre los equipos iniciales. Como siempre, esto va rotando, no es cuestión de preferencia para los que nos escriben en los comentarios que si somos magallaneros porque un día ponemos a Magallanes primero, o caraquistas porque ponemos a los Leones primero en otro, o a Tiburones porque... Señores, aquí esto lo vamos rotando para que nadie se moleste. Lo que ustedes tienen que estar bastante claro es que le vamos a dar información de los 8 equipos de la LVP. Y ahora es turno de los melenudos y de hablar de Gabriel Noriega. Gabriel Noriega, a la calladita como siempre, sigue cumpliendo. Ahora con los Toros de Tijuana sigue viendo acción y además produciendo con el madero. Gabriel Noriega, como dice el presentador interno de los Leones del Caracas en la temporada, rinde más que el arroz. Gabriel Noriega, que a los 34 años de edad sigue produciendo, en este caso con Tijuana, escuchen bien, 342 el promedio del bate de Gabriel Noriega en lo que va de campaña, 33 encuentros disputados con los Toros de Tijuana, un conjunto que en definitiva ya tiene hasta 39 duelos en lo que va de campaña. En solo 6 ocasiones Gabriel Noriega no ha estado disputando acción con los Toros de Tijuana. Esto habla de que es un pelotero fundamental para uno de los equipos contendores al campeonato en la Liga Azteca. 820 de su OPS y además viendo acción como es de costumbre a lo largo de todo el diamante, ¿no? Ha estado en la segunda, ha estado en el shortstop, pero sobre todo en la tercera almohadilla. Es la posición en la que más ha jugado Gabriel Noriega, que sigue destacando que en 27 encuentros en la tercera almohadilla no ha cometido errores y en 5 oportunidades en el campo corto tampoco. Esto habla de la seguridad, de la garantía que da en la defensa Gabriel Noriega, que como bien les digo, ha empezado a producir mucho más en los últimos días, pero el rendimiento en esta temporada ha sido muy consono, muy uniforme para Gabriel Noriega, que a los 34 años sigue siendo piedra fundamental en un equipo contendor al campeonato en la Liga Mexicana. Hay noticias también de Carlos Carrasco, que según especula la prensa de Nueva York, específicamente el periodista Joel Sherman, va a ser puesto en waivers por los Yankees de Nueva York. Él fue llamado a las Grandes Ligas el pasado día domingo 1 de junio para un encuentro que tenían los Yankees contra los Dodgers. No vio acción y ahora se especula que va a ser colocado en waivers. Lo más probable es de que se rompa el contrato entre Yankees y Carlos Carrasco, porque no cree que vayan, desde los Yankees no creen que va a haber mercado para cambiarlo. Él ya tiene 38 años de edad, su presencia en AAA tampoco fue buena antes de ser llamado al equipo grande. En definitiva dejó efectividad de 9.95 en 2 presentaciones, le hicieron 7 carreras limpias en 6.1 entradas. No está viendo lo que espera los Yankees de Nueva York en Carlos Carrasco, tanto en las Grandes Ligas como en AAA, así que ahora pasa a waivers y habrá que ver cuáles serán los siguientes movimientos para él, si continuará en la organización de los Mulos de Manhattan o cambia de equipo en Grandes Ligas, o si incluso es capaz de experimentar en un nuevo mercado, que yo lo veo bastante complicado. Nos pedían información del Iván Soto. Este campo corto que fue tan importante para los Leones del Caracas el año pasado, pertenecía a Águilas del Zulia
en un cambio por 2 pitchers, por Aliángel López y además por Emilio Márquez, llegó a los melenudos. El año pasado puso números interesantes, pero ahora mismo en la AAA de los Orioles de Baltimore le está costando muchísimo al Iván Soto. Apenas tiene un pobre promedio del bate el Iván Soto en lo que va de temporada de 175. Su OVP un poquito mejor, de 277. Estamos hablando de más de 100 puntos de diferencia entre el OVP y el promedio del bate. Esto habla de que es un pelotero que se envasa mucho por base por bolas, pero lo neurálgico aquí es que le está costando conectar la misma. Apenas ha dado 28 indiscutibles en 48 encuentros, 11 carreras empujadas para él, con 17 carreras anotadas. De hecho, no llega ni a 500 su OPS. Tomando en consideración que un OPS por debajo de 700 ya es deficiente, él ni siquiera llega a 500. Así que un mal momento de la temporada para el Iván Soto. Veremos si puede repuntar, jugando evidentemente como parador en corto a tiempo completo en la AAA de los Orioles de Baltimore y algunos encuentros también en AA. Esto con respecto al Iván Soto, que nos pedían información. También nos preguntaban qué ha pasado con Wilmer Font. Wilmer Font ahora mismo está solventando algunos problemas físicos. No tiene nada que ver con su brazo de lanzar. Recuerden que él no actuó ni en 2023 ni en 2024 por problemas en su brazo. De hecho, le realizaron la cirugía de tomillón, ya se recuperó, pero ahora tiene problemas en la parte posterior de su pierna. Esto ha evitado de que él pueda reaparecer en la acción en los Diablos Rojos. Mencionaban que está muy cerca nuevamente de ver acción, de ingresar a la rotación, a pesar de que le ha costado mucho en lo que va de campaña. Tiene efectividad de 22.95 en 3 aperturas. En los Diablos Rojos creen que es normal este rendimiento que ha tenido de que le bateen porque tenía mucho tiempo sin ver acción. Pero lo que dice el ratio de sus lanzamientos, el millaje, cómo han roto los lanzamientos al llegar al home, creen que tiene mucho todavía en su brazo para dar Wilmer Font y por eso no piensan dejarlo en libertad, sino continuarle dando, al menos por ahora, nuevas oportunidades. Sin embargo, está terminando de solventar problemas físicos para volver a la acción Wilmer Font. Esto con respecto a que lo que nos preguntaban por él, y también nos pedían información por Jonathan Daza. Jonathan Daza, distinto a lo que fue el año pasado con los Leones del Caracas, ahora sí está produciendo con los Guerreros de Oaxaca en la Liga Mexicana. De hecho, él repitió conjunto, los Guerreros de Oaxaca, lo hizo en 2024 con ellos y ahora en 2025 también. 304 es el promedio del bate de Jonathan Daza, un OPS un poco por debajo de lo esperado de él, de 753, pero aún así 19 empujadas, 22 anotadas, con 3 bases robadas en 4 intentos para Jonathan Daza. En Leones del Caracas esperan que luego de esta temporada completa en la Liga Mexicana de Béisbol pueda ponerse a tono físicamente luego de un año muy accidentado en el invierno pasado con Leones y que termine de explotar lo que tanto esperaron los Leones del Caracas de ese ansiado cambio con los Tiburones de La Guaira por Jonathan Daza. Esperan que pueda explotar en la 25-26. Ahora el turno corresponde para las Águilas del Zulia y ustedes nos escribían, nos preguntaban ¿qué ha pasado con José Pirela? Aquí le traemos la información de José Pirela. Desde los Diablos Rojos nos afirman de que no hubo intervención quirúrgica para José Pirela, que había tenido un problema, un dolor muy fuerte en su codo luego de estar haciendo un levantamiento de pesas. Se temía que tuviese que requerir una cirugía de tomillón, sin embargo no fue así. No hubo intervención quirúrgica y se espera que José Pirela pueda aparecer en los próximos días, como máximo en la próxima semana, con los Diablos Rojos de Ciudad de México. Esto es una extraordinaria noticia, no solo para Pirela, sino para las Águilas del Zulia, porque una tomillón para Pirela a los 34 años de edad podía representar que no jugara este año en la 25-26 con el conjunto aguilucho. Al menos por situación física y médica, esto está descartado. Sí podrá participar con las Águilas del Zulia porque no requirió una intervención quirúrgica. Ojalá terminen de desaparecer por completo esas molestias y esté al 100% físicamente. José Pirela, que ya el año pasado puso números interesantes con los Diablos Rojos de México, dejó 333 de promedio al bate, un OVP de 414, casi 900 de OPS a sus 34 años de edad, colocando números más que interesantes con 2 jonrones, 5 dobles, 25 indiscutibles en apenas 23 encuentros, porque no estuvo toda la temporada completa José Pirela. Ahora está bastante cerca de reaparecer a la acción. Y alguien que compara mucho
con José Pirela es precisamente Osleivis Basabe. Ustedes nos escribían y nos preguntaban por él, así que Osleivis Basabe le llevamos la información al día de Black Panther, la Pantera Negra también como le dicen a Osleivis Basabe. Él está en la AAA de los Gigantes de San Francisco, ha elevado un poco su rendimiento ofensivo en los últimos días. Ahora mismo su promedio al bate es de 250, su OBP cercano a 300 para Osleivis Basabe, viendo acción fundamentalmente como segunda base en la AAA de los Gigantes de San Francisco, 32 encuentros allí. No ha terminado de ser el bateador que nos tenía acostumbrados Osleivis Basabe, por lo menos en aquel momento de 2022 en las ligas menores de los Rays de Tampa Bay. Él le ha costado producir tanto en 2023 con los Rays como en 2024 con los Rays en ligas menores. Ahora en 2025 ha mejorado un poco su rendimiento ofensivo, pero sigue bastante lejos de lo que uno espera de Osleivis Basabe. Fíjense que él el año pasado con Águilas estuvo cercano a 800 su OPS y ahora mismo en AAA de los Gigantes de San Francisco no llega a 700, pero aún así se ha visto en alza su promedio al bate en los últimos encuentros. Unas Águilas del Zulia que, por ejemplo, oficializaron la contratación de Wilson Álvarez como su coach de picheo para la 25-26. Ya ustedes esto lo sabían. Nosotros se lo habíamos adelantado hace bastante tiempo, pero no vamos a dejar por eso de mencionar la oficialización que hace la gerencia de Águilas del Zulia para contar con Wilson Álvarez, fundamental, la mano derecha de Lipson Nava, que se sabe que hizo buen trabajo Memo Larreal, pero esa llave, esa conjunción de Lipson Nava, Wilson Álvarez en el terreno de juego es fundamental para que las Águilas puedan mejorar de cara a la siguiente contienda, y va a tener esa llave el conjunto aguilucho. Y la última información que tenemos de Águilas del Zulia por la jornada de hoy en este Noti LVP es alrededor de Andrés Chaparro. Luego de que había sido subido momentáneamente a Grandes Ligas y bajado rápidamente a AAA, no ha dejado de batear Andrés Chaparro. De hecho, se quedó con el galardón al mejor jugador de la semana, Andrés Chaparro, en la sucursal AAA de los Nacionales de Washington. Realmente fue el mejor jugador de la semana en la Liga Internacional de la AAA. Dejó promedio al bate de 429 Andrés Chaparro con un OPS de 952. En un total de 6 compromisos dio 3 cuadrangulares, un par de dobles y 9 carreras impulsadas en 6 encuentros. La verdad que ese rendimiento ofensivo explosivo de Andrés Chaparro la última semana en AAA señala rápidamente a los Nacionales de Washington. Les dice: ustedes me quieren nuevamente dejar en AAA, pero voy a poner números ofensivos para que me suban lo antes posible a Grandes Ligas. De hecho, en lo que va de temporada en AAA, su OPS está cercano ya a 1200 para Andrés Chaparro, con un averaje casi a 380 puntos. Así que ofensivamente, colocando los numeritos Andrés Chaparro para ser llamado lo antes posible a las Grandes Ligas. Repetimos también la noticia importante sobre las Águilas del Zulia: no hubo intervención quirúrgica para José Pirela y está muy cerca de volver al terreno de juego. Momento de hablar de los Tigres de Aragua. Ustedes estarán esperando que nosotros mencionemos el cambio que se llevó en las últimas horas entre Tigres de Aragua y Navegantes del Magallanes. Un cambio que involucró a 8 peloteros. A los Tigres llegó José Peraza, llegó también Kervin Castro, Deolis Guerra, Franklin Gómez y el muchacho Jan Zambrano. A los Navegantes del Magallanes llegaron Tairo Estrada, también llegó Luis Sardiñas y el mismo caso de Ángel Bastardo. Nosotros haremos un video especial que será publicado el próximo miércoles 4 de junio en nuestro canal de YouTube para analizar este cambio al completo. Hoy les vamos a llevar, como les digo, superficialmente esta información. Ya les dijimos quiénes son los nombres y hablaremos precisamente de José Peraza, pero el análisis del cambio, qué buscó cada equipo, quién gana este cambalache, nosotros lo estaremos analizando con ustedes en un video que vamos a publicar este próximo día miércoles 4 de junio. Pero hablemos precisamente de José Peraza, una de las piezas principales que llegan al cambio del conjunto aragüeño. Él está ahora mismo con los Zaraperos del Saltillo en la pelota mexicana y está viviendo un año bastante interesante José Peraza. A la ofensiva, un año productivo para él. De hecho, más de lo que fue el año pasado, que ya era bastante bueno con los Leones de Yucatán. Su averaje es de 331 para Peraza y su OPS está por encima de 850. Lleva en total 3 vuelas cercas, 24 carreras impulsadas para él. El año pasado apenas dio 2 jonrones. El año pasado apenas dio 7 dobles con los Leones de Yucatán en 79 encuentros.
y en 31 duelos en lo que va de temporada en la Liga Mexicana ya lleva 11, es decir, 4 two-base más que el año pasado en muchísimos menos encuentros. José Peraza, lo que habla de un bateador en un claro punto productivo. Él evidentemente ha estado jugando mayormente en la segunda almohadilla con los Zaraperos del Saltillo, 22 encuentros ahí, pero también ha estado en el campo corto, hasta 9 duelos ha estado José Peraza en la posición 6. Para los Tigres va a ser un pelotero importante, es más joven que Luis Sardiña, yo creo que mejora un poco a Luis Sardiña, pero el análisis completo se lo dejaremos para el video de este próximo día, miércoles 4 de junio. Lo importante para los Tigres en este caso es que José Peraza vive un muy buen presente con los Zaraperos del Saltillo. También hay que hablar sobre Edward Colina, otro de esos peloteros que llegó vía cambio en esta temporada muerta desde los Navegantes del Magallanes. Colina estaba precisamente con ese mismo equipo de los Zaraperos del Saltillo y fue dejado en libertad luego de un mal momento de la temporada. Lo utilizaron principalmente como relevista a Edward Colina, pero la verdad no pudo hacer el trabajo. En 10 relevos de 10 entradas en total, permitió 10 carreras limpias, es decir, una carrera por episodio, un altísimo whip de 2.30 y un altísimo promedio de carreras limpias de 9 para Edward Colina. Veremos si irá a la Liga Mayor con Senadores de Caracas, que es el equipo dueño de su ficha, o incursiona nuevamente en la pelota mexicana. También hay que hablar de Eduard Bazardo, que llegó vía cambio desde Magallanes en esta temporada muerta y que ahora mismo vive un presente sin igual en Grandes Ligas con los Marineros de Seattle. Él es un pelotero que ha estado constantemente participando en la LVP, más allá de que con Magallanes las cosas nunca le salieron bien. En este caso vive un presente, como les digo, muy bueno Eduard Bazardo. En lo que va de temporada, en líneas generales para él, en los últimos 6 choques para Eduard Bazardo tiene efectividad de 1.42. Bazardo ha lanzado 6.1 entradas con 5 ponches, 3 boletos y 4 hits para él. Si uno analiza sus números en frío en lo que va de temporada, siguen siendo bastante buenos. De hecho, me animaría a decir que está siendo su mejor temporada en Grandes Ligas. 3.77 la efectividad en 28.2 entradas de labor con un whip de 1.22. Sin embargo, en esos últimos 6 choques es de 1.42 la efectividad. Viene teniendo un buen año, pero todavía lo está mejorando en los últimos encuentros Eduard Bazardo, que está siendo una pieza importante de ese bullpen de los Marineros de Seattle, que ahora mismo está como el mejor equipo de la división oeste de las Grandes Ligas. Y también mencionar un nombre más de los Tigres de Aragua, José Guedes. Este muchacho estuvo el año pasado con el conjunto bengalí como parte de su rotación. El comienzo de la campaña para él fue desastroso en clase A fuerte, pero en sus últimas 2 presentaciones da para mejorar. Este muchacho de Valencia de 23 años de edad, que en septiembre cumplirá 24 y que está con la organización de los Astros de Houston. En sus últimas 2 aperturas dejó efectividad de 2.53, bastante buena, en 10.2 entradas de labor, ponchando a 10 rivales y, eso sí, dando muchos boletos, hasta 6 bases por bolas otorgó José Guedes en sus últimas 2 presentaciones. No tantos hits, de hecho los rivales le promediaron en sus últimas 2 salidas 194, pero el OVP de los rivales era de 326, en gran medida porque José Guedes ha tenido problemas de descontrol en lo que va de campaña. De hecho, su efectividad está por encima de 6 en lo que va de temporada en clase A fuerte, pero este es uno de esos brazos en los que puede verse el futuro de los Tigres de Aragua. José Guedes, 24 años de edad, va a cumplir en el mes de septiembre y en las últimas presentaciones ha mejorado bastante en la clase A fuerte de los Astros de Houston. Este programa es una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal. Llegamos a la mitad del Noti LVP y, como es costumbre, les recordamos, como siempre, activen la campana de notificaciones, suscríbanse al canal si les está gustando este contenido y regálenos un like. Nosotros recibimos muchas visualizaciones, pero son muy pocos likes y muy pocas suscripciones que vienen de esas visualizaciones. Por eso les pedimos a ustedes que nos apoyen únicamente con esto. Dejar un like y suscribirse al canal es absolutamente gratis para ustedes y a nosotros nos beneficia muchísimo para crecer en esta plataforma. Recuerden también activar la campana de notificaciones para que así, apenas publiquemos un video como el que vamos a publicar este miércoles 4 de junio, analizando el cambio por completo entre Tigres y Magallanes para saber quién lo ganó, ustedes lo puedan ver lo antes posible. De momento vamos a hablar de Tiburones de La Guaira. Nos pedían información de Luis Matos. Luis Matos fue bajado a la sucursal AAA
de los Gigantes de San Francisco. Para él no es una buena noticia. Desde que fue subido el año pasado a las ligas mayores no había pisado las menores, pero ahora es enviado a la sucursal AAA Luis Matos, que en lo que iba de temporada realmente no estaba produciendo ofensivamente para el conjunto californiano. 167 era apenas el promedio al bate de Luis Matos en 24 encuentros para él. Eso sí, tenía una buena tasa, se pudiese decir, de jonrones, porque tenía 12 indiscutibles y la mitad de esos indiscutibles habían sido extra bases. 6, y de esos 6, 4 cuadrangulares. Esto importó poco para los Gigantes de San Francisco, que deciden enviarlo a AAA. De hecho, los colegas de Sports Venezuela lo habían entrevistado en los últimos días y le preguntaron directamente: ¿tienes interés de jugar en Venezuela? Como es costumbre en estas fechas, falta todavía demasiado. Luis Matos decía: falta mucho, quiero ver qué ocurre esta temporada, quiero asentarme en Grandes Ligas, pero en tal caso me gustaría al menos estar un mes, era lo que decía Luis Matos. Veremos si ahora esta bajada a la AAA de los Gigantes de San Francisco abre todavía más las puertas para participar con los Tiburones de La Guaira, quien es el actual novato del año de la LVP. Como ustedes ya saben, es totalmente contrario el rendimiento a Grandes Ligas a buenas noticias para la LVP. Si un pelotero va muy bien en Grandes Ligas o en ligas menores, pudiese representar algún problema para participar en Venezuela, pero si un pelotero tiene una situación complicada en las Grandes Ligas, tendría mayores oportunidades de jugar en Venezuela. Y eso es lo que pasa ahorita en este caso con Luis Matos, que de momento es bajado a la AAA de los Gigantes de San Francisco y que ya antes de ser bajado colocaba entre las opciones poder participar con los Tiburones de La Guaira, aunque sea un mes. Quien ya está en el país por parte de los Tiburones de La Guaira es Wilson García. Después de su experiencia en México con el Águila de Veracruz, regresó con los Senadores de Caracas y de hecho ya hasta ha visto acción. Wilson García, en lo que va de temporada con los Senadores de Caracas, tiene promedio al bate de 231, ha iniciado un poco frío la campaña, con 3 indiscutibles en 13 turnos al bate, en 3 encuentros ha estado Wilson García. Par de boletos para él, es un pelotero importantísimo para la Liga de Mayor, está entre los líderes históricos de esta liga. El año pasado con los Senadores de Caracas remolcó 48 carreras y conectó 8 jonrones para este muchacho de La Colmena. Así que veremos qué puede hacer este año nuevamente con los Senadores de Caracas. En el Águila de Veracruz no le fue del todo bien. Su promedio del bate no llegó de hecho a 270. Su OPS, que era lo que más esperaba, no subió demasiado de 700. Y en definitiva decidieron darle de baja y ahora recibe esta nueva oportunidad con el conjunto de Senadores de Caracas. Hay que hablar de otro prospecto interesante de los Tiburones de La Guaira. Se trata de Eduardo Quintero, que de hecho recibió el premio al mejor jugador de la semana en Clase A. Este muchacho está en los Dodgers de Los Ángeles en Clase A y la verdad puso números estratosféricos en lo que fue su última semana. Si uno analiza los números que dejó Quintero, su promedio al bate fue de 480 con 533 de OVP y 880 de OPS. Esto fue en un total de 6 compromisos donde conectó 3 dobles, un triple, un cuadrangular y remolcó 7 carreras. Además, Eduardo Quintero se robó 4 bases y anotó 5 rayitas. Él, como les digo, está en la sucursal Clase A de los Dodgers de Los Ángeles, tiene 19 años de edad, es oriundo de Ocumare del Tuy y principalmente juega en los jardines como jardinero central. De hecho, en lo que va de campaña, 28 encuentros para él como jardinero central, este muchacho del que se habla muy pero muy bien en las filas de los Tiburones de La Guaira y que, como les digo, en la última semana se llevó el galardón al mejor jugador de la Clase A por su excelente rendimiento ofensivo de 480 de averaje. Quien reapareció fue Eliezer Hernández. Él no veía acción desde el pasado mes de abril, luego de lesionarse en la parte posterior de su pierna, específicamente en el aductor derecho. Fue el problema que sufrió Eliezer Hernández desde el 16 de abril. Como les digo, no veía acción, 6 semanas estuvo inactivo y reapareció el pasado 30 de mayo. Lo hizo con una buena apertura y lo hizo para demostrar que está 100% sano. Eliezer Hernández. En Tiburones aspiran y añoran poder contar con él, pero ustedes saben lo difícil que es la pelota asiática. En esa última apertura del 30 de mayo para Eliezer Hernández lanzó 6 entradas, un total de 87 envíos para él, no permitió carreras limpias
Le dieron 6 indiscutibles, no otorgó más de un boleto y ponchó a 4 rivales para él. Así que una extraordinaria salida después de esos problemas físicos que tuvo en su pasada salida del 15 de abril específicamente. Reapareció, vio acción y lanzó 6 ceros muy importantes. Eliezer Hernández, que en lo que va de campaña tiene 4.32 de efectividad y 0.96 de whip en la pelota coreana. Mejoró en su última apertura, ya está al 100% físicamente y esto es algo que celebran en Corea. Nos vamos al oriente del país porque un Grande Liga que había iniciado este año en MLB con los Nacionales de Washington, nos referimos a Eduardo Salazar, había sido enviado a AAA, pero ahora volvió a recibir el llamado a la gran carpa. Nos alegramos por él porque la verdad que los números que estaba colocando en AAA eran para decirle a los Nacionales: desperté de ese letargo y ya estoy listo nuevamente para aportar en el mejor béisbol del mundo. De hecho, Eduardo Salazar, en lo que fueron sus 9 presentaciones en AAA con el equipo de Rochester, dejó un total de 1.74 de efectividad con 1.26 de whip. En 10 entradas de labor ponchó a 8 rivales, estuvo algo descontrolado, la verdad que sí, dio hasta 7 bases por bolas en esas 10 entradas, prácticamente el mismo promedio de ponches y boletos. Esto no es una buena noticia cuando está así, pero la buena noticia para él en el fondo es que pudo realizar los envíos correctos para salir de los problemas, porque a pesar de que tuvo bastante gente en base, sobre todo por base por bolas, su efectividad fue de 1.74 para Eduardo Salazar. Recuerden, 27 años de edad para él. Él es oriundo de Cumaná, estado Sucre, y ya tenemos bastante tiempo sin verlo en Venezuela. Desde la contienda 23-24, que apenas lanzó 11 innings, fue la última vez que vimos a Eduardo Salazar, que ahora mismo volverá a recibir una oportunidad en el bullpen grande de los Nacionales de Washington, quien también espera su oportunidad, pero en los Bravos de Atlanta, de José Azócar. Él había sido puesto en asignación por los Mets de Nueva York, lo tomaron vía waivers los Bravos de Atlanta y lo iban a enviar a AAA. Él declinó esa oferta, pero rápidamente lo subieron a Grandes Ligas. Hasta ahora no ha visto acción en lo que va de temporada con los Bravos de Atlanta en MLB José Azócar, pero se mantiene con el equipo grande. De hecho, Brian Stickner, el manager de los Bravos de Atlanta, decía que tiene que tener mucha paciencia, que creen que es un pelotero que los puede ayudar en los jardines, pero que no es sencillo. Hay muchísimos peloteros delante de él y que esperan que cuando reciba su oportunidad José Azócar pueda ayudar a los Bravos de Atlanta. Específicamente es el suplente, por así decirlo, el que está detrás de Ronald Acuña Jr. en ese jardín derecho de los Bravos de Atlanta. En lo que había sido esta campaña para José Azócar en la AAA de los Mets, dejó promedio al bate de 2.44, pero en Grandes Ligas incluso lo mejoró. 278 fue el promedio al bate de José Azócar, que en 2024 estuvo en las Grandes Ligas también con los Padres de San Diego. En 2023 estuvo con esta organización en AAA y en las Grandes Ligas. No ha terminado de asentarse en la gran carpa. Veremos ahora si los Bravos de Atlanta son ese equipo que le pueda dar refugio por tiempo completo en MLB. Y también hay que hablar de Joángel González, este brazo muy interesante que fue seleccionado por los Caribes de Anzoátegui en el pasado draft de nuevas firmas. De hecho, fue el segundo jugador seleccionado por los Caribes de Anzoátegui. Después de José Briceño pasaron los demás equipos para seleccionar e inmediatamente después, en la segunda ronda, eligieron a este brazo. Un muchacho que tiene números muy interesantes en lo que va de temporada. Él tiene 20 años de edad, está por cumplir los 21 en julio. Es oriundo de Barcelona, estado Anzoátegui, y en sus últimas 14.1 entradas de labor tiene 1.26 de efectividad con 4 juegos salvados y un total de 18 ponches en 14.1 entradas. Para Joángel González, en ese periodo de tiempo ha estado entre clase A y clase A fuerte de la organización de los Cascabeles de Arizona. En definitivo, en lo que va de campaña, 2.78 es su efectividad y 1.19 es su whip, con más de un ponche por cada 9 entradas. Veremos si este brazo puede ayudar más temprano que tarde a ese bullpen de Caribes de Anzoátegui, que, como ustedes muy bien saben, cuenta con muy buen material. De hecho, nosotros se lo presentábamos entre los 5 prospectos, el gran material que tiene Caribes de Anzoátegui, y Joángel González también reaparece ahí como una opción por lo que está colocando en esta temporada, pero por sobre todo lo que se menciona de él de cara al futuro. Como les digo, 1.42
ha sido su efectividad en las últimas 14.1 entradas de labor y en lo que va de temporada 2.78 la efectividad para este relevista que ahora mismo está en la clase A fuerte de los Cascabeles de Arizona. Momento de hablar de Magallanes y de hablar de José Ruiz. Este muchacho de Guacara fue puesto en asignación por los Phillies de Filadelfia. No es una buena noticia, ya ustedes saben en este espacio si lo han seguido qué se representa, ¿no? Qué significa estar en asignación. Si no lo sabían, se lo volvemos a repetir. Pasa por un periodo de 7 días en donde la organización de los Phillies tiene 3 opciones con él. O lo cambia, que bueno, tiene que buscar otro equipo que lo quiera recibir, o lo deja en libertad de buenas a primera, o lo coloca en waivers. Después de colocarlo en waivers, él pasa un periodo de tiempo en esta lista, lo puede seleccionar cualquiera de las otras 29 organizaciones de Grandes Ligas y se lo lleva a sus filas. Si no lo selecciona ninguna de las otras organizaciones, los Phillies tienen la potestad de enviarlo a AAA, de enviarlo a ligas menores. Como ya tiene ciertos años de servicio, ciertas temporadas en Grandes Ligas, José Ruiz tiene la decisión de si quiero ser bajado a AAA o no quiero ser bajado. Si él decide no ser bajado a AAA, tienen que darle su carta de libertad o en dado caso puede decir, bueno, prefiero quedarme con esta organización que buscar un nuevo equipo. Así que vamos a ver qué pasa en los próximos días para José Ruiz. Claramente el rendimiento que había colocado en lo que iba de campaña no era el mejor. De hecho tenía efectividad de 8.16 en lo que iba de temporada con un altísimo whip de 1.88 en 14.1 entradas de labor. No había perdido ningún encuentro, pero claramente no estaba aportando para la causa del conjunto cuáquero. Estuvo un par de encuentros de rehabilitación en AAA. En 2 entradas de labor no se le envasó nadie, no permitió carreras limpias, pero aún así fue puesto en asignación por los Phillies de Filadelfia. Veremos si lo dejan en libertad, lo cambian de equipo, lo colocan en waivers y lo roba a otra organización o es bajado hasta la AAA. José Ruiz, otro pelotero que de hecho pertenece al mismo grupo de agente que José Ruiz es José Gregorio Castillo. Había estado en los Cascabeles de Arizona, fue cambiado a los Mets de Nueva York y la verdad que le ha sentado muy bien llegar al conjunto neoyorquino. Se ha hecho un espacio en el bullpen del manager Carlos Mendoza y de hecho suma hasta 2 holds en sus últimos encuentros José Gregorio Castillo. En sus últimas salidas, si uno verifica lo que él ha hecho con los Mets de Nueva York, en total tiene efectividad de 0.00 en esas 5 presentaciones que tiene, que han sido de 4 entradas de labor para él. Su whip es de 1.50, sigue teniendo algunos inconvenientes con las bases por bolas. En 4 entradas ha otorgado 3 bases por bolas y ha ponchado a 6 rivales. José Gregorio Castillo, que hasta ahora está inmaculado con los Mets de Nueva York. En 5 presentaciones con Arizona este año, su efectividad subió hasta 11.57. Ahora, en esa misma cantidad de encuentros lanzados con los Mets de Nueva York, no ha recibido siquiera su primera carrera limpia. Así que nos alegramos claramente por José Gregorio Castillo, que está consiguiendo de la mano de su buen estado físico el gran momento en las Grandes Ligas para él. Y nos quedamos en Grandes Ligas para hablar también de los Mets y también de otro jugador magallanero, por supuesto. No es otro que Luis Torrens, que está consagrándose ahora sí en esta temporada con los Mets de Nueva York. De hecho, algunos prefieren a Luis Torrens por encima de Francisco Álvarez. Con algunos me refiero en la prensa neoyorquina como su receptor principal. ¿Por qué? Porque ofensivamente también ha colocado los números Luis Torrens y defensivamente ha tenido mejor rendimiento que Francisco Álvarez. En lo que va de temporada, 2.63 es el promedio al bate de Luis Torrens, el mejor que ha tenido en lo que va de carrera en las Grandes Ligas. Su OVP es de 352, el mejor en lo que va de carrera en Grandes Ligas, y su OPS está por encima de 750 para él. Su OPS ajustado es de 119. El OPS ajustado es una estadística que señala otros imponderables como batear contra lanzadores mejores, batear en escenarios más complejos. 100 es la media, si está por encima de 100 es que estás teniendo una temporada positiva y está en 119 el OPS ajustado de Luis Torrens, que dicho sea de paso, a la defensiva también ha puesto buenos números con los Mets de Nueva York. En lo que va de temporada, para él le han intentado estafar 17 bases a Luis Torrens y en 7 oportunidades ha hecho out a los rivales en intento de robo, con un extraordinario promedio o porcentaje en este caso de 41% haciendo out a los rivales en intento de robo. Cuando ya tú tienes más del 30% eres excelente, y ahora mismo Luis Torrens tiene 41% de éxito haciendo out a los rivales en intento de robo. Es su mejor año en Grandes Ligas
y de hecho algunos ya señalan que debería ser el receptor principal a tiempo completo de los Mets de Nueva York por encima de Francisco Álvarez, un prospecto del que siempre se ha hablado muy bien en la organización neoyorquina. Nos alegramos muchísimo por Luis Torrens, que además siempre ha tenido, algunas veces más, algunas veces menos, en su planificación jugar en Venezuela. Un par de jugadores más de los Navegantes del Magallanes. Por supuesto tenemos que hablar sobre Renato Núñez, cómo le está yendo al actual MVP y productor del año de la LVP. Está con los Zaraperos del Saltillo y su año está siendo tal y como él esperaba por fin para Renato Núñez. Con Saltillo tiene 303 de promedio del bate, bueno para él que no es un bateador de promedio, y un OVP muy interesante de 419, es decir, se envasa de cada 100 turnos al bate 42 veces. Renato Núñez con un OPS de 927, tiene 7 jonrones, 4 dobles, 22 empujadas y 21 anotadas en 32 encuentros para él, principalmente jugando, obvio, en la primera almohadilla. Renato Núñez con 31 encuentros de los 32 de lo que va de temporada para él, así que por fin nosotros decíamos, está teniendo el año que la salud le permite tener a Renato Núñez. Él había tenido otros pasantías en la pelota mexicana, pero precisamente algunos inconvenientes físicos imposibilitaban dar todo su rendimiento. Ahora ha tenido salud, la viene llevando desde la campaña 24-25 con Magallanes, la refrenda en la 2025 con los Zaraperos del Saltillo y vive un año nada más y nada menos que excepcional en la pelota azteca. Y el otro brazo del que les vamos a hablar es de Yorman Gómez. En Magallanes están muy preocupados porque, bueno, han salido de muchos relevistas en los últimos días, pero les puedo decir que tiene fondo de armario Magallanes. Y entre ese fondo de armario está Yorman Gómez. Este muchacho que pertenece a la organización de los Guardianes de Cleveland, él es falconiano, específicamente de Coro, 22 años de edad para él, en noviembre cumple los 23 y en sus últimas 6 presentaciones tiene 1.82 de efectividad. Yorman Gómez en 24.2 entradas tiene 27 ponches, es decir, más de un ponche por episodio. Él es un relevista, pero que realmente su brazo dicta que es abridor, por así decirlo. De hecho, en las últimas presentaciones, si uno lee un relevo que hizo el 2 de mayo, 4 entradas, el 8 de mayo, 4 entradas, el 15 de mayo, 4 entradas de labor, el 21 de mayo, 4 entradas de labor, el 27 de mayo, 5 entradas de labor, el 1 de junio, 3.2 entradas de labor, todo esto en relevos, es decir, que es un lanzador realmente que tiene brazo de abridor. La temporada pasada, en 2024, realizó hasta 21 aperturas. Este año están experimentando con él en el bullpen, pero realmente sigue siendo un brazo para abridor. Veremos si termina de desarrollar su carrera como relevista Yorman Gómez. En lo que va de temporada tiene 3.35 de efectividad, pero sobre todo en los últimos 6 choques, como les decía, que su efectividad era extraordinaria para él, de 1.82. En Magallanes tienen muchísimo optimismo con este brazo que todavía no hemos podido ver en la LVP, pero que claramente es otro de esos talentos jóvenes muy interesantes de los Navegantes del Magallanes. Para cerrar el Noti LVP vamos a hablar de los Bravos de Margarita y sobre Kevin Maitán, que había recibido una nueva oportunidad en 2025 con la organización de los Mellizos de Minnesota, primero en clase A, luego en clase A fuerte, pero en definitiva ha sido dejado en libertad por la organización de los Mellizos de Minnesota. No ha podido consagrar Kevin Maitán lo que se esperaba en su momento de él en su carrera. Ya tiene 25 años de edad. Este muchacho oriundo de Puerto Cabello, que en febrero cumplió esos 25 años, en lo que iba de temporada 2.18 fue su promedio del bate y un OPS de 606 para él. Él había iniciado su carrera como pelotero que se veía en el campo corto y ya en lo que iba de temporada más bien visualizado como inicialista. 20 encuentros de los 23 que él disputó a la defensa en esta temporada fueron como inicialista. En Bravos de Margarita ha actuado muy poco. Actuó en la campaña 2021 9 juegos y después en la 23-24 actuó 3 encuentros nada más. Veremos si reacciona en este sentido Kevin Maitán, si intenta participar más en Venezuela para reencontrar su forma física, ya no para ser un prospecto, ya ha dejado de serlo, ya no para estar en las grandes ligas como un pelotero importante. Parece muy complicado, de hecho ya el camino a llegar a las grandes ligas luce complejo para Kevin Maitán. Ojalá participe en Venezuela desde el principio, se ponga a tono físicamente para que ese rendimiento que en algún momento vieron los scouts pueda explotar y sin duda alguna al menos pueda estar cerca de AAA o AA para
quién sabe si en algún momento recibir un llamado a Grandes Ligas, y si no es así, hacer vida en circuitos importantes como la Liga Mexicana o como la Liga Asiática. Pero para ello yo creo que es importante que participe en Venezuela con Bravos de Margarita, pero tendrá que poner él esta disposición. Hablando de los Bravos también tenemos noticias sobre Osmer Morales y Anthony Jiménez, que fueron cambiados a los Senadores de Caracas. Los dos están teniendo un presente complejo en la Liga Mayor de Béisbol Profesional, sobre todo Osmer Morales, que estaba en los Delfines de La Guaira junto a Anthony Jiménez, como les digo, y pasó a Senadores a cambio de Osvaldo Arcia. En lo que iba de campaña para Osmer Morales, en 3 aperturas había permitido 12 carreras limpias, es decir, 11.17 de efectividad, con un whip cercano a 3. Horrorosa temporada la que está viviendo ahora mismo Osmer Morales. Ya le costó el año pasado con los mismos Delfines de La Guaira. Ahora con los Senadores de Caracas intentará recausar, como quien dice, su carrera. Osmer Morales tiene 31 años de edad. Todavía le queda para producir en Venezuela. Está por cumplir los 32 en octubre. Y en las últimas 2 temporadas ha demostrado ser un pitcher importante para los Bravos de Margarita, así que no podemos descartar que tiene un mal presente en la Liga Mayor, pero que pueda reaccionar. Ahora tendrá ese chance con los Senadores de Caracas. Y también el caso de Anthony Jiménez, que el año pasado llegó vía cambio para los Bravos de Margarita, puso números interesantes, un promedio del bate por encima de 3.15, un OVP cercano a 400 en algo más de 20 duelos para él, y su comienzo de esta temporada con los Delfines de La Guaira fue bastante complicado para él. Veremos si en Senadores, un equipo en el que ya estuvo de hecho en el pasado, podrá retomar su mejor versión. Anthony Jiménez 2.13 fue su promedio del bate en lo que iba de campaña con los Delfines de La Guaira, unos Delfines de La Guaira que comenzaron muy mal el año, pero han ido repuntando en los últimos días y que cambiaron a estas 2 piezas por Osvaldo Arcia, que sigue jugando en la Liga Mexicana, pero si en algún momento se le acaba su contrato en México o quiere volver a Venezuela en la Liga Mayor, será con los Delfines de La Guaira. Por lo pronto, para Bravos es importante que Anthony Jiménez vea mucha acción en Senadores de Caracas, pero sobre todo que un brazo como Osmer Morales, que lo siguen viendo como un abridor fijo de cara a la campaña 25-26, pueda haber más acción y sobre todo mejorar ese rendimiento en lo que va de temporada. Y por último vamos a hablar de Giovanni Planchard. Los Bravos de Margarita tienen problemas en su receptoría después del retiro de Wilson Ramos. Ellos seleccionaron en el draft de nuevas firmas el año pasado a Giovanni Planchard. Era un nombre interesante que estaba en dicha lista porque era de esos peloteros con una edad prácticamente madura para producir en la LVP. Él tiene ya 23 años de edad. En septiembre cumplirá los 24. Él es oriundo de Puerto La Cruz y en Bravos de Margarita esperan que Giovanni Planchard pueda ayudarlos. Este año no ha tenido buen rendimiento en la pelota de clase A fuerte con los Piratas de Pittsburgh. El año pasado estuvo incluso en la Arizona Fall League y dejó OPS de 932. Es decir que este año ha sido malo, pero ha sido un buen bateador, por lo menos en el pasado de la Arizona Fall League, donde las organizaciones de Grandes Ligas colocan a sus mejores prospectos a practicar puntos específicos. Planchard, que el año pasado estuvo en AA y en clase A fuerte, este año apenas batea 116 en la clase A fuerte de los Piratas de Pittsburgh. Sin embargo, sus números de producción con hombres en posición de anotar y 2 outs son extraordinarios. Batea 273 con hombres en posición de anotar y 2 outs y un OPS extraordinario también de 1065 en dicha situación. A la defensiva es un receptor que cumple 38% de outs a los rivales en intento de robo. Han salido 24 ocasiones a robarle una base y él ha hecho out a los rivales en 9 oportunidades. Giovanni Planchard puede ser una opción muy pero muy importante de cara a la siguiente campaña para los Bravos de Margarita. Veremos si llegarán a un acuerdo con él o no, pero a pesar de ese 116 que batea ahora mismo, es un pelotero mucho mejor de lo que señala ese averaje, porque en momentos de presión, con hombres en circulación, en posición anotadora y 2 outs, ha producido con el bate y a la defensa también está haciendo su trabajo este muchacho anzoatiguense que esperan tener los Bravos de Margarita en la 25-26. Amigos, llegamos al final de su Noti LVP y como siempre les recomendamos activen la campana de notificaciones para que apenas publiquemos un video ustedes lo puedan disfrutar. Dejen un like si les gustó este video y suscríbanse al canal. Es absolutamente gratis para ustedes, como les decimos, y a nosotros nos beneficia muchísimo para crecer en esta plataforma, que al final esto los ayudará también a ustedes porque va a ser representado en más contenido y de mejor calidad. Recuerden, este miércoles 4 de junio estaremos publicando el análisis del cambio entre Tigres de Aragua y Navegantes del Magallanes. No se pierdan lo mejor de la LVP como lo disfrutan acá en La Jugada.
Este programa fue una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal.